Listo, Estefanía, hacemos la- Listo. Bueno, muy buenos días para todos. El día de hoy tenemos el gusto de tener a Juan Pablo Poveda y a Germán Acevedo. Nos van a hablar sobre consumo de energía, ahorro, mitigación y compensación. Para nosotros es un gusto tenerlos aquí. Ellos vienen por parte de la empresa Vértebra Soluciones. Y pues antes de darles la palabra, agradecerles a Juan Pablo y a Germán por acompañarnos el día de hoy. Voy a presentar un poco sobre el perfil de cada uno de los conferencistas en el día de hoy en la hora de la sostenibilidad. Entonces, Juan Pablo Rojas es ingeniero electricista con maestría en ingeniería eléctrica de la Universidad de los Andes. Cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector eléctrico y 10 años de experiencia en operaciones de centro de control. Ha sido catedrático de la Escuela Colombiana de Ingeniería y conferencista internacional en análisis de curvas de carga. Juan Pablo, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y Germán es ingeniero en energía e ingeniero informático con 4 años de experiencia en el sector energético. Trabajó como representante en Colombia en una de las compañías de eficiencia energética más grandes de Sudamérica y es experto en mercado energético colombiano, eficiencia energética e implementación de tecnología para la sostenibilidad. Entonces, muy buenos días a los dos y muchas gracias por acompañarnos hoy en la hora de la sostenibilidad. Estefanía, muchas gracias a ustedes por la invitación. De verdad, muy contento de estar con ustedes el día de hoy y seguro que Germán y yo emocionados de hablar de una de las cosas que más nos apasiona y son las curvas de carga y la forma como podemos explotar ese activo o que tenemos ahí disponible, que son los datos de energía desde nuestras utilities. Entonces, no, muchas gracias y esperamos que al final de esta charla les quede algo, un par de mensajes que nos haremos al final, pero con que les quede dos mensajes muy claros, nos iríamos muy contentos del impacto que podamos lograr con este conversatorio. Entonces, básicamente muchas gracias por el espacio, esperamos lo disfruten y bueno, aquí listos para empezar. Germán. Perfecto, Juan, muchas gracias. Buenos días a todos. Un gusto saludarlo nuevamente por acá con FENAVI. Realmente es un gusto estar conversando con ustedes. El conversatorio realmente va a estar dividido en tres partes. Primero, pues vamos a contarles un poquito de quién es Vértebra para que sepan qué compañía les está hablando el día de hoy. Después vamos a hablar en una sola conversación acerca de cómo la importancia de poder medir lo que tenemos, de poder contar con mediciones realmente fuertes y aproximadas para al final y al cabo poder caracterizar mi operación desde el punto de vista de energía y luego finalmente en el tercer momento ya cuando tenemos un tema de ahorro en camino de mitigar nuestro impacto en huella de carbono a través de reducir la eficiencia energética, cómo podemos ir más allá y llegar que nuestra huella de carbono por todo lo que tiene que ver con energía eléctrica pueda llegar a cero. Entonces, iniciemos un poquito sobre quién es Vértebra. Somos una compañía 100% colombiana, somos realmente una empresa que se dedica a humanizar energía. Lo que buscamos nosotros, más allá también de generar ahorro y de generar eficiencia energética en nuestros clientes, pues es poder lograr llegar un mensaje muy fuerte a todas las personas con las que compartamos, de forma que podamos entender cómo nuestro impacto, cómo nuestro comportamiento realmente genera un impacto fuerte en el medio ambiente, tanto por el consumo de energía como por el consumo de agua. Entonces, somos una empresa que se dedica a hacer gestión de servicios públicos en general. Hoy en día, pues ya contamos con un equipo de más de 70 profesionales. Al momento estamos trabajando en toda Colombia, en cualquier municipio de Colombia en el que haya una vivienda, un CREPS, un TOTO o cualquier otro en el que no haya, estamos nosotros presentes. También estamos trabajando hoy en día en Panamá, Costa Rica, Honduras y Salvador, además de Colombia. A la fecha hemos generado ahorros de 34.000 millones de pesos y contamos en este momento con 3.700 sitios que Vértebra está monitoreando en tiempo real o en tiempo semi-real para nuestros clientes. Al final lo que buscamos es, con todo esto, poder generar una gestión para hacer más eficientes los servicios públicos de las empresas y de esta forma poder aprovechar mejor los recursos naturales en toda América Latina. Nosotros trabajamos bajo tres líneas de negocio que son diferentes, pero complementarias entre sí. Realmente es una relación muy simbiótica entre cada una de ellas. Digamos que nuestra fuerte más grande, el núcleo de la empresa es tecnología. Somos una startup
nos caracterizamos por contar con tecnología que se encuentra en constante desarrollo, actualización y mejora. Esa tecnología pues realmente parte de una plataforma que busca automatizar toda la gestión de servicios públicos, desde la parte administrativa, lo que tenga que ver con recopilar, auditar facturas, poder generar informes a través de temas administrativos de esta misma facturación, muy orientado inicialmente a clientes multisede, que también complementamos ya para el sector industrial, o en este caso agroindustrial, con tecnología para el monitoreo en tiempo real, que nos permita también ir más allá y aprovechar inteligencia artificial, analítica de datos para generar diferentes modelos operativos, de forma que podamos empezar a encontrar eficiencia desde la operación. Algo que nos caracteriza a nosotros es que realmente lo que buscamos es poder generar eficiencias con lo que las empresas tienen hoy en día. Es decir, no vamos a una empresa a decirle invierte en X, invierte en Y, sino que usted tiene esto hoy en día y estamos encontrando que podría operarlo mejor de esta forma. Entonces, esa tecnología realmente lo que nos da es información y lo complementamos con en la segunda línea, que es todo lo que tiene que ver con eficiencia, y es empezar a generar conocimiento de forma que esa información que empezamos a obtener con la tecnología podamos llevarla y capitalizarla en ahorros para cada cliente. Entonces acá ya esos ahorros se pueden ser 70%, o parten de reducción de consumos, de optimización de tarifas de energía, de utilizar el monitoreo en tiempo real que les estaba contando para ir más allá y poder también generar un control operacional casi que al detalle, hora a hora, minuto a minuto, de acuerdo con las características de cada tipo de operación. Y pues ya, digamos que a pesar de que nos concentramos mucho siempre en que primero hay que operar mejor antes de invertir, de igual forma sabemos que a futuro es importante también complementar ese tipo de operatividad más eficiente con proyectos de inversión. Entonces, por eso también acompañamos en la estructuración de esos proyectos. Digamos que cuando un cliente trabaja con Vertera, no solamente tiene un gestor que le ayuda a conseguir ahorros, sino que también le permite generar conocimiento para estructurar proyectos que realmente puedan ser viables desde el punto de vista técnico y económico, y de esa forma pues generar ahorros que complementen toda la operación que les estaba contando. Y tercero, y esto yo creo que es nuestro sello personal, realmente yo puedo decir con seguridad que no hay otra empresa en Colombia, y estoy casi seguro de que no hay otra empresa en América Latina que haga esto de esta forma. Y es que no solamente nos preocupamos porque las empresas consuman menos, sino porque algo muy claro, y es que la mejor tecnología es la voluntad del ser humano. Eso significa que si, a pesar de que generamos tecnología y ahorro para las empresas, si no complementamos esto con una mejora en la cultura ambiental de las compañías, realmente a futuro todo lo que hagamos hoy no va a ser sostenible. Entonces, por ello, hemos creado, en conjunto con el Consejo Mundial de Energía, un programa de capacitación llamado Futuro B, mediante el cual, complementando todo el trabajo que hacemos con los clientes, también le enseñamos a sus colaboradores a que puedan ahorrar agua y energía en sus hogares. De forma que, al final, para poder impactar en las empresas, necesitamos que las personas entiendan y les impacte donde les duele, que es en su casa. De esa forma, pues al final de esos programas, incluso nosotros revisamos las facturas a quien muestre un ahorro de los colaboradores, se les entrega un diploma especial, se les nombra líder y gestor ambiental del Consejo Mundial de Energía, y pues quien no se recibe un diploma de asistencia. Esto al final, como les digo, lo que busca es complementar el trabajo que se hace desde tecnología y desde gestión consultoría para poder impulsar la cultura ambiental y que le damos ese momento social al proyecto que es tan importante para poder impactar positivamente en el planeta. ¿Con quién trabajamos hoy en día? Bueno, acá realmente este slide a nosotros nos gusta mucho porque habla por nosotros. Realmente poderles contar esto es muy bonito porque ha sido una trayectoria ya en este momento, 7 años en la que estamos trabajando con marcas a nivel nacional muy reconocidas, muy importantes, y que se caracterizan todas porque más allá del ahorro que podemos generar nosotros, también se preocupan porque la sostenibilidad sea uno de sus fuertes. Entonces, Toto, por ejemplo, nuestro primer cliente, Da Vivienda, Dollar City, Crepes, Racafé, Max Center, Macro, el Acueducto Villavicencio, Bancomeva, todas son marcas que realmente representan algo en nosotros, que nos han aportado mucho para nuestro crecimiento y que marcan hoy en día una diferencia en el planeta a través de las acciones que ejecutan a través de nosotros. Hoy en día esos clientes son todos clientes actuales, exceptuando el BID, Amarillo y Gravicor, que fueron proyectos puntuales. Sin embargo, el resto sí son clientes activos hoy en día con Vertera, a quienes apoyamos de alguna forma en su gestión de servicios públicos para ser más eficientes. Ya que estamos hablando de eficiencia, justamente hemos tenido la posibilidad de recibir varios reconocimientos relacionados con ese tema. Algo que nos caracteriza a nosotros es que Vertera no brilla por Vertera, sino que buscamos brillar a través de nuestros clientes. Entonces, en el 2017, Toto, a través del proyecto de Vertera, pero Toto,
se ganó el premio de la eficiencia energética de Andesco, que es el premio a nivel nacional más prestigioso que hay, que lo otorga, bueno, Andesco, el Ministerio de Minas y la UME y Findeter, que bueno, es un premio que realmente para nosotros significó un antes y un después en la empresa y que realmente nos mostró el poder de brillar a través de lo que hacemos con sus clientes. En 2019 ya un reconocimiento nuestro, el Consejo de Energía y la Agencia Alemana de Cooperación seleccionó a Vertebra como una de las 100 startups líderes para la transición energética 2030, lo cual pues realmente nos ha dado una validación internacional muy importante y nos ha permitido empezar a migrar no solamente en Colombia, sino poder llegar a Centroamérica y ojalá más adelante también al resto de Sudamérica. Y este año, Da Vivienda fue finalista de este mismo premio de eficiencia energética de Andesco. El ganador, pues bueno, fue el Aeropuerto Dorado con un proyecto ya finalizado y muy poderoso. Pero pues este reconocimiento, tanto para Da Vivienda como para nosotros, significa nuevamente confirmar que lo que estamos haciendo, tanto desde el punto de vista de tecnología como de la parte social, de enseñar a la gente a ser más eficiente, tiene un impacto muy fuerte y realmente se valora mucho desde el punto de vista técnico, más allá que sea realmente un tema social y que pasa mucho por el comportamiento de las personas. Nosotros confiamos mucho en las personas, queremos que realmente el cambio está en los hábitos y digamos que es la premisa que predicamos siempre para buscar una mejor operatividad en cada cliente. Entonces, ya eso nos lleva al tema de hoy. Realmente, acá ya para darle paso nuevamente a Juan, los dejo con un dato que pues realmente es curioso y preocupante, porque pues al final yo creo que todo ese tema del mercado energético, de la energía en general, pues realmente es muy sensible para las compañías, no solamente en temas de costos, sino en tema operativo, y de cara también al futuro, a transición energética, a temas más coyunturales como Hidroituango, tener una buena gestión de energía es muy importante. Hoy en día el sector industrial, que también incluye la agroindustria, como es este caso Fenavi, pierde aproximadamente 2.5 billones de pesos al año por sistemas ineficientes de consumo de energía. Y sistemas ineficientes son malas prácticas, ahí donde muy fuerte hábitos de consumo, las malas prácticas por errores en planeación de mantenimiento, por no hacer mantenimiento preventivo como debería realizarse, eso genera también ineficiencia en las empresas. La falta de sustitución de equipos, yo creo que bueno, eso es bastante común y conocido y es sencillamente el hecho de contar con equipos muy antiguos, muy viejos, pues al final también su curva de eficiencia empieza a disminuir y más si es tecnología antigua, pues también eso tiene un impacto fuerte en ser ineficientes en su consumo. Y algo que es importante tener en nuestras cabezas y creo que sobre esto va a girar gran parte de la conversación ahorita y es no monitorear. Sencillamente lo que no se mide no se controla y hoy en día una gran cantidad, la mayoría de empresas no realizan un monitoreo efectivo de su consumo energético. Más allá de lo que podemos ver en una factura, lo que podemos ver realmente en una curva de carga, es muy importante para poder entender cómo estoy operando, no solamente en la globalidad de un mes, sino poder incluso llegar al día o a la hora para poder determinar cuándo estoy operando eficientemente y cuándo no. ¿Listo? Entonces, como les decía, lo que no se mide no se controla. Acá ya nuevamente ahora los paso a Juan para que continúe con la charla. Gracias, Germán. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Me escuchan bien? Sí, bueno, se escucha bien. Dame un segundo que se me perdió la pantalla. Dame un minutito, ¿sí? Ya los vi. Perfecto. Bueno, muy buenos días nuevamente y gracias por estar aquí. Pues digamos que atentos a lo que les vamos a comentar hoy y bueno, vamos a empezar hablando con un principio que es el que aplicamos diariamente y este es el ADN de Vertebra y es lo que no se mide, no se controla. Y pues aquí les tenemos una buena noticia, seguramente muchos de ustedes ya lo saben, de pronto otros no, y de lo que le venimos a hablar hoy en gran parte es utilizar la data, que es el nuevo activo, que es el nuevo oro, y es utilizar la data que ustedes tienen hoy y que les cuesta 0 pesos adquirir, y es la data de sus medidores de las cuentas no reguladas de los operadores de red o sus comercializadores. Entonces, sabemos que es una data general, pero entendiendo las curvas de carga van a poder ver la potencia que tiene y donde se pueden empezar a ajustar algunas tuerquitas para monitorear el consumo y entender la característica pues digamos, del comportamiento de cada instalación. Entonces les vamos a mostrar alrededor de las curvas de carga nuestras 5 aristas
cómo conseguimos el monitoreo energético, el ahorro energético antes de hacer inversión. Evidentemente, pues hay proyectos de ahorro y eficiencia, pero antes de hacer una inversión, hay muchas oportunidades que existen para controlar y gestionar con inversión cero, simplemente utilizando mejor lo que se tiene. Entonces, estas cinco aristas son las siguientes. Es el análisis de curvas de carga. Entonces, partiendo de la información que tienen disponible. Después es la caracterización, es cómo caracterizar cada instalación dependiendo de su consumo. De esto se despliegan estrategias de ahorro y proyectos de eficiencia, algunos con inversión, otros sin inversión. Un tema muy importante, un proyecto de estos siempre va a necesitar un proyecto de monitoreo energético, de ahorro de energía, van a necesitar la parte, combinar lo que es la tecnología y las humanidades, es decir, el ser humano, porque al final no hay nada más que, no hay una mejor tecnología que la voluntad del ser humano, una persona consciente, empoderada, sensibilizada y que entienda el propósito de un proyecto de ahorro energético. Y por último, les vamos a ver un poco lo que es calcular y compensar la huella de carbono. Entonces vamos a iniciar con algo que lo conocí en el año 2005 trabajando en el Centro de Control de Enel, 2007, perdón, ya hace 14 años, casi 15. Trabajé 5 años en el Centro de Control de Enel, el centro de control más grande de Latinoamérica, y ahora pues desde Vértebra, desde nuestro centro de control, y son las curvas de carga. Desde que las conocí me apasioné por ellas porque es básicamente la psicología o la personalidad de una instalación en cuanto a consumo energético la obtiene uno con las curvas de carga. Tienen un poder absoluto, dan un entendimiento de cómo es eso, ese dinero que pagamos al final del mes o al inicio del siguiente mes, cómo se comporta día a día, minuto a minuto, y le permite a uno tener la sensibilidad de cómo se están yendo esos kilovatios hora. Evidentemente, con el conocimiento de la operación de sus plantas, como ustedes las conocen, pero mirar las curvas de carga, entenderlas, ya sea empíricamente o con tecnología, da un conocimiento absoluto y da un empoderamiento de lo que es lo que yo llamo la psicología del consumo de cada instalación. Entonces, como les dije, me obsesioné con ellas desde el primer momento en que las vi, el poder que tenían. Normalmente, ahora les contaré en los 3 tipos de centro de control que existen, cómo se utilizan y cómo se pueden potencializar. Antes de hablarles de eso, pues les voy a contar qué es una curva de carga. Una curva de carga es la representación gráfica de cómo consume energía una instalación. Normalmente las curvas de carga se pueden hacer anuales, horarias, pero la curva de carga típica, la primera aproximación que uno recomienda es una aproximación diaria y es tener la curva de cómo consume energía uno entre las 00 de la madrugada hasta las 23:59 en el eje X, y en el eje Y que tenemos es la potencia que se está consumiendo hora a hora. Entonces yo grafico potencia contra tiempo de un día y tengo la curva de carga de ese día. Y ya pues esto va a tener si me colabora Germán con el siguiente slide, va a tener digamos, las variaciones asociadas a las entradas en operación, a los paros de producción, a los diferentes días. Entonces vamos a ver cómo puede. Germán, ¿me ayudas poniéndole otro slide? Germán. Vamos a ver cómo. Pablo, creo que Germán está teniendo problemas con su conexión. Ok, ¿será que yo puedo moverla desde acá? ¿Tú sabes? No, ya regresé, Juan, ya. Es que no me sonaba. Bueno. Es que había un momento en internet, qué pena, ya regresé. Listo. Entonces, como les decía, eje X tiempo, eje Y potencia a lo largo del tiempo. Entonces, pues, trajimos varias curvas de carga, una porque pues también nosotros no solamente nos interesa ahorrar energía en nuestro trabajo, también en nuestro hogar, que la pagamos mensualmente, y bueno, aquí es entender un poquitico y compartirles yo por qué me apasioné de esto hace tanto tiempo, y hoy, gracias a la tecnología, a los datos, al IoT, pues es muy fácil tenerlo tanto para el hogar como para la industria. Entonces, lo que estamos viendo aquí voy a empezar con la del hogar, que es la de la mitad. En Colombia, sobre todo, esta es una curva de hogar típico en Colombia. Cuando trabajábamos en el centro de control de Enel, se llama la curva, se le conoce como la curva de la arepa. ¿Por qué la curva de la arepa? Porque hay una subida muy grande
en Colombia hacia las 5, 4 y media de la mañana, 5, que las familias preparan sus desayunos, que preparan también muchos los alimentos del día. Esto, por ejemplo, en otras partes del mundo, en Estados Unidos, esta curva no es tan pronunciada por diferentes circunstancias, pero digamos en Colombia es muy pronunciada esta subida que ustedes ven en la curva de la mitad, más o menos de las 5 de la mañana hasta las 9 de la mañana. Ya, esto es importante, esto es prepandemia, ya está tomando poco a poco a esta curva nuevamente, pero esto es prepandemia. Y luego vuelve a un tiempo valle, más o menos hasta las 6 de la tarde, hasta las 9 de la noche. Entonces, ¿qué es lo que hay detrás de esta gráfica? Es seres humanos utilizando equipos eléctricos para su confort. Entonces, cafeteras, duchas eléctricas, abriendo la nevera, algún tipo de luces, de pronto televisor. Bueno, entonces digamos que aquí lo que vemos es la personalidad de instalación. Seguramente si tomamos 15 curvas de carga de 15 personas son totalmente diferentes. Que si es una familia con hijos, una persona soltera, bueno, en fin. Pero cuando sumamos las 10 millones de carga, las 10 millones de curvas de carga de los colombianos, la tendencia es esta, ¿sí? Entonces digamos que esto que nos permite saber cómo estamos consumiendo. Entonces sabemos, digamos, desde nuestro hogar, sabemos que podemos controlar un poquito en la noche, en la mañana, y también esa hora valle de 9 a 5 y también de 11 de 9 a 5, de 9 de la mañana a 5 de la tarde y de 11 de la noche a 5 de la mañana, igualmente también se puede gestionar, ¿no es cierto? Entonces, entendiéndolo, pues uno ya por lo menos sabe cómo es el consumo, sabe cómo se consume de lunes a viernes, los fines de semana, es igual, es diferente. ¿Por qué? Vamos a la industria. Vamos al retail y terminemos con la industria. Vamos al retail, que el retail es tiendas como Toto, Dollar City. Bueno, el retail en Colombia básicamente tiene unas horas valle, ¿no es cierto? En la noche empieza a aumentar, y ese aumento normalmente no se da cuando se da apertura a los clientes, sino cuando llegan las personas de comercial a hacer su alistamiento, y se cae hasta cuando ya pues se cierra la tienda. Entonces lo mismo, también permite hacerse preguntas de por qué se aumenta el consumo a las 7 de la mañana si se le abre a los clientes a las 10. Entonces se puede mover un poquito, desplazar esa curva. ¿Por qué duerme con el 3% de la carga? ¿Se puede bajar al 1% sin hacer? Entonces son las preguntas que empieza uno a hacerse al ver la curva de carga, y empieza uno a hacer ciertas iteraciones y ensayos muy caseros que le permite saber si hay o no hay variaciones. Lo mismo en la industria. Entonces vamos a la industria. Esta es una curva de un frigorífico, es básicamente que el 85% de su carga es frío, pues es muy constante, y pues hay algunas variaciones dependiendo de la operación. Pero esto es lo que nos permite, evidentemente, llevado a nuestro caso de negocio, o sea, nuestra planta, cuando uno tiene otra información como producción, variables climáticas, bueno, le permite a uno hacer una correlación de por qué hay aumentos o bajadas en las curvas de carga. Entonces, la primera invitación es pidan a sus comercializadores, pidan a sus operadores de red que les compartan las matrices de consumo y grafíquenlas en un Excel. Yo digo que es un deber, yo lo llamo, pues, o sea, hay personas de mantenimiento o hay personas de sostenibilidad en esta charla, es un deber moral que tenemos con el planeta y con nuestra compañía, mirar la curva de carga. Así no tomemos acciones, pero podemos saberlo. Entonces, conocerla. Entonces, es muy interesante, y hacer algunos análisis muy tradicionales, como poder sacar una tendencia de cómo se consume entre semana, cómo se consume los fines de semana, ya como vamos a platicar con unos impactos. Bueno, entonces, como les decía, ¿dónde se miran estas curvas de carga? Yo inicié en el 2007 en el centro de control, bueno, está el centro de control de EXEM, donde es el centro de control donde se monitorea toda la carga de Colombia para ajustar demanda y oferta. Aquí básicamente lo que se mira es cuánto es la demanda, cuánto es la oferta, y se balancea. Básicamente mantener estable el sistema. Luego en los centros de control como el de Enel, que es un operador de red, que es similar al de EPM, al de Afinia, al de las empresas de energía, las operadores de red, donde aquí ya lo que se hace es, no solamente, no se balancea la carga y no se mira que todo esté bien. Es decir, que haya continuidad de servicio, que no se sobrepasen cargas de cargabilidades. Entonces, desde esta es más la operación. Desde esta se mira sobre todo mucho el aspecto a que tengamos continuidad del suministro. ¿Correcto? Este centro de control de Enel es tal vez el más moderno en Latinoamérica. Tuve la fortuna de trabajar en él, conocerlo, y la verdad
tiene 14 consolas, tiene una tecnología impresionante. Y bueno, entonces viene un centro de control como el de Vértebra, donde ahí ya se baja mucho más el scope, y entonces, ¿qué es lo que se hace aquí? Se miran ya los consumos por empresa, inclusive los consumos por circuito, para empezar a entender esa personalidad, hacerle ese diagnóstico que nosotros llamamos psicoloenergético a las compañías y entender cómo son esos patrones, esas subidas, esas bajadas, como ustedes ven, no sé si se alcance a ver en las pantallas, bueno, sube, baja, qué sucede y qué anomalías hay. Algunas se detectan visualmente, que son muy pocas, la mayoría se detecta por medio del algoritmo, del software, pero básicamente estos son los 3 centros de control, los 3 tipos, en los 3, y esto es muy importante, se revisan las curvas de carga para diferentes fines. Entonces, lo que descubrí en el año 2012, 2013, es que en Exem y en Enel, que tienen alguna información, pues se utiliza más o menos el 15% de la información. Hay mucha potencia en esta información, hay mucha data, y pues la idea es que se utilice para gestionar consumos y bajar pues nuestra factura y nuestro impacto. Entonces, digamos que después de esto viene lo que es la caracterización del consumo. Después de tener las curvas de carga que ustedes ya tienen, como les decía, pidan las matrices de consumo, entonces viene la caracterización del comportamiento, y esto lo vemos en una gráfica muy sencilla, donde volvemos a ver una curva de carga, y les pediría aquí, yo sé que pues es virtual, pero les pediría el 70% de la, y Germán, no te quiero ahí desmotivar lo que vas a decir, pero el 70% de la carne de este conversatorio está acá, porque ya ustedes tienen su curva de carga plasmada en un Excel, en una gráfica, y ahora viene lo que, bueno, ¿qué le miramos? Sí, subidas y bajadas, pero entonces es básicamente empezar a cuándo se hace apertura, si es industria, cuándo llegan, cuándo empiezan los procesos de producción, cómo empieza a subir, con qué tasa de velocidad sube la curva de carga, entonces cuál es la franja de mayor consumo, en esa franja de se mirará dónde es que se consume más, en qué horarios. Por ejemplo, muchas veces los van a buscar vendedores de tecnología solar. La primera pregunta que se tiene que uno mirar es, bueno, ¿cuánto yo de mi energía consumo entre las 9 de la mañana y las 3:30 de la tarde? Para saber qué tengo yo en mi instalación, tiene realmente posibilidades de un proyecto solar o no las tiene. Y eso también pues va muy de acuerdo al caso, pero por lo menos le permite uno saber unas sensibilidades en ese sentido. Bueno, ¿qué pasa cuando mis colaboradores se van a la casa o cuando se acaba la producción y quedo con, entonces, cuánto se baja, en qué porcentaje se baja, a qué hora sucede? Entonces, es todas estas preguntas que ustedes ven acá: consumo de cierre, consumo off, consumo on, reducción de la temperatura. Empieza uno a lo que yo digo que empieza a suceder la magia de lo que es ver la curva de carga. Y solamente por hacer esto, y esto se los puedo garantizar, y si no nos buscan en FENACO, por medio de FENAVI o a Verde, así mirando esto, no logran ahorrar un 1%, solo mirándolo, digamos, les regalamos un diagnóstico en Vértebra. Entonces, la invitación es: bajen la data, construyan estas curvas. Yo sé que la curva del lunes puede ser diferente a la del miércoles, empiecen con el día de su elección, y empiecen a entender esta personalidad y esta caracterización, digamos que del comportamiento. Ahí hay información muy valiosa. Cada una de sus instalaciones pues tiene sus propias curvas, pero básicamente es lo que nosotros llamamos la investigación para caracterizar los consumos base. ¿Listo? Entonces, háganlo, es realmente muy sencillo. Entonces, la data la tienen, más o menos 8,000 datos, un poco más de 8,000 datos al año que tienen en la operatividad de sus instalaciones, y hagan ese muestreo. Una vez que ya lo hayan hecho, ¿no es cierto? Y ya pues el área de sostenibilidad o operaciones, empiezan ya pronto a ir un poquitico, puede uno ingresar más allá. Esto ya lo permiten ciertos algoritmos como el de Vértebra o algoritmos matemáticos, y es empezar a jugar y a entender cuáles son las franjas de consumo que tiene mi instalación. Entonces, ¿cómo son? Si yo construyo una franja con los máximos, una curva con los máximos en la semana o en un día, ¿qué sucede? Ahora, entonces digamos, por ejemplo, esta curva roja, este consumo máximo, escogimos, digamos, el algoritmo coge todos los puntos máximos de los lunes y los grafica. Y también coge la línea azul, la de abajo, coge todos los puntos mínimos de los lunes y los grafica. Y empieza a ver uno ese gap.
¿no es cierto? Entonces, ¿qué diferencia entre ese máximo y esos mínimos? Y empiezan a tener como esa franja de operación que lo ha logrado la instalación sola, es decir, con su operación normal, con su tecnología actual. Y simplemente lo que ustedes están haciendo es observarlo y entendiéndolo gracias a la data que tienen disponible del pasado. Entonces, al final uno que determina una franja verde, que es la que ven en la mitad, una franja verde, y gracias a esa franja verde, pues uno busca estar en esta franja de operación. Entonces, algo muy bonito es, que seguramente ustedes lo hacen, nosotros en nuestras clientes, y no nos gusta ese golpe que llega la factura y ¿por qué consumí tanto? No, es aquí por lo menos dependiendo del tipo de consumo, la media es, por lo menos hoy, estamos mirando ayer cómo se consumió y en qué franja se comportó la instalación. Si es un consumo muy grande, pues se hace en tiempo real. Pero si no, se hace por lo menos dependiendo del consumo, el día, o sea, hoy estoy mirándolo ayer. De esta forma yo, digamos que cada día, son 30 días al mes, cada día le aporta más o menos el 3% del consumo. Yo estoy controlando el consumo cada 3%. Entonces, esto es muy importante. Esta curva realmente produce milagros. De verdad, yo lo llamo más como magia, pero aquí lo que quiero contarles, y ojo a este dato, es hasta el momento aquí no se ha cambiado ni un bombillo de su instalación. Nada, no se ha cambiado absolutamente nada. Simplemente mirar la data y entender los consumos. Ya después los algoritmos, diferentes algoritmos muestran curvas de carga de los lunes, pues, los fines de semana, ya tenemos analítica de restaurantes, sigue Germán con la siguiente slide. Analítica de restaurantes. Entonces ya simplemente uno lo que entiende es dibuja sus gráficas, tiene las gráficas tendencia, y pone la del día de ayer y empieza a mirar qué pasó. ¿Estuvo bien? ¿Estuvo mal? Si estuvo mal, ¿qué sucedió? Si estuvo bien, ¿qué pasó? Y empieza uno pues, a hacer como la correcta investigación o las alarmas, ¿no es cierto? Ahora, esto es solo con la data que nos está dando la utility. Entonces, la tienen ahí, la tienen disponible. Si es una instalación grande o si vale la pena, pues uno ya empieza a hacer lo que es submedición, que es lo que nosotros hacemos en varias de las industrias, ya sea pues un sistema de estos está instalado en un Krebs, un restaurante Krebs en el aeropuerto, por ejemplo, o está instalado en una industria como la planta de Krebs, por ejemplo. Entonces, ¿qué se hace? Se hace submedición, porque pues hasta cierto punto, no es que vamos a medir todos los circuitos de la instalación, pero de una medición que nos permita saber más o menos de ese 100% de la carga, el 70% hacia dónde se va, compresión, iluminación, bombeo. También ustedes se dirán, bueno, pero este es el mapa ideal porque esto es como si mi instalación estuviera perfecta y este circuito va para compresión, para compresores, este va para iluminación. No, pues, evidentemente sabemos que las instalaciones eléctricas de nuestra industria han ido creciendo y se han ido desarrollando a la medida que va creciendo el negocio, pero con ciertas suposiciones y con cierto monitoreo desagregado, pues se puede obtener este tipo yo digo con una medida sensata, es decir, con un porcentaje de error no superior al 3%. Entonces lo que se instalan son sistemas de submedición, se tienen los tableros, medición en tiempo real, y al final uno lo que tiene es el monitoreo estratégico para reducir consumos. En un caso, por ejemplo, de una granja avícola, ¿qué se tiene? Teniendo un monitoreo como estos, pues podemos saber qué se va a ventilación, qué se va a tratamiento de agua, qué se va a iluminación y qué se va a suministro. Y se ponen unas metas, simplemente. Siempre, normalmente, cuando se empieza un sistema de monitoreo, lo que nosotros recomendamos es que los primeros 18 meses estas metas se pongan y no se cambie nada. Simplemente se utilice el seguimiento del monitoreo. Paralelamente esto, como lo decía Germán, o como lo va a contar ahora, esto acompañado de sensibilizaciones, de capacitaciones sobre qué es la sostenibilidad, qué importancia tiene un kilovatio hora, que evitemos el consumo. Entonces, porque pues tiene que irlo, como les decía, la mejor tecnología es la voluntad del ser humano y no hay nada mejor, escúchenme aquí, no hay nada mejor que un ser humano con propósito. O sea, yo digo que no hay nada más poderoso que un ser humano convencido de algo. Es un ser humano convencido de algo, yo creo que lo detiene muy pocas cosas. Muy pocas cosas. Entonces, una persona de mantenimiento, una persona de sostenibilidad, en un proyecto de estos de monitoreo, entendiendo el porqué, teniendo claro el propósito, consigue resultados. ¿Listo? Entonces, aquí la invitación es a que utilicen en sus granjas
el sistema de monitoreo, ya sea en general o algún tipo de sistema de submonitoreo, para que puedan caracterizar hacia dónde está yendo pues, la energía que ustedes están consumiendo. Bueno, como les decía, vienen ya las estrategias de ahorro y proyectos de eficiencia. La primera estrategia que vamos a revisar ahora es el tema de las alarmas. Entonces ya una vez, si estamos hablando que esto inicia y por ahí al año o a los 6 meses o a los 7 meses, ya uno puede empezar a tener alarmas donde se tiene la franja de operación y uno ve que hoy, hasta estando aquí 8:37 de la mañana, que coincide precisamente, Germán se lució ahí con la hora en que se salió en este momento una de sus plantas, como está pasando aquí, 8:37 de la mañana, se salió del rango de operación, pues llega una alarma y uno dice, ¿qué pasó? Porque estoy saliéndome de la franja habitual y básicamente pues lo que hacemos es tomar acción inmediata, ¿correcto? Entonces básicamente, un segundo, por favor. Tomar acción inmediata. Entonces, una vez que toma acción inmediata, pues, ¿qué pasa? Se corrige ese consumo a la hora, a las 2 horas y no se va todo el día. ¿Y qué pasó? Se dañó algún tema de frío, de ventilación, un compresor empezó a molestar. Bueno, la causa son muchísimas, pero se controla en ese momento y logramos evitar ese consumo que a veces, esas anomalías de operación duran 15 días. Duran un mes hasta que las detectamos. Entonces, esto digamos que es lo que les decía, hasta como les decíamos, hasta aquí no hemos cambiado absolutamente nada. Esto es una buena noticia porque sobre todo en esta época, en este momento global, país, pues el tema de inversiones, la idea es garantizarle a nuestros líderes que vamos a tratar de hacer lo mejor posible con lo que tenemos y pues la data la tienen, vale cero adquirirla y pues la tienen disponible para que ustedes generen sus propias alarmas. Si no pueden en tiempo real porque no tienen un software como el de Vertebra, pues lo hacen al otro día, sirve, vuelvo, repito, comparado con lo que uno esté haciendo hoy, todo sirve y ya pues después se va afinando y se van haciendo los ajustes necesarios para que ustedes puedan ser cada vez lo más sensibles que pueden hacia las curvas de carga. De verdad, yo les quiero decir algo, ¿por qué me apasioné con estas curvas? Se los tengo que garantizar porque producen resultados. Y producen resultados como ustedes vieron que Germán les comentó, el tipo de clientes que abarcamos nosotros, estamos desde la banca, el retail, la industria y diferentes tipos de industria, en todas se producen resultados. Evidentemente hay resultados geniales de ahorros del 12%, 14% o tradicionales del 3 o el 4, dependiendo pues lo que está sucediendo y de la instalación, pero es la invitación y yo les quiero decir, hoy 1 de diciembre, un día se inicia el mejor mes del año, para nosotros, para Germán, para mí, seguramente también para Estefanía y para Fenavi sería muy bonito que puedan empezar a implementar y que esta charla les quede, que miren sus matrices energéticas. ¿Correcto? Entonces, me da un segundo, por favor. Entonces, mirar sus matrices energéticas. Vamos a ver, esto se puede desplegar a proyectos de eficiencia energética. Ya aquí habría inversión. Pero antes de hacer inversión, tenemos que estar muy claros con las medidas, con las métricas, con los KPIs. Entonces, básicamente, es proyectos de inversión dirigidos a optimizar el control, a asegurar el aislamiento térmico, a recambio tecnológico o a proyectos de autogeneración. Un consejo que les damos es cualquier posible proyecto de inversión, pónganlo en estas 4 bolsas, siempre en estas 4 bolsas. Lo que se salga de ahí, no lo tengan en cuenta inicialmente. Entonces, ustedes empiezan con el monitoreo, saben cómo consume su instalación y dicen, bueno, ¿qué podemos hacer? Optimizar el control de mantenimiento, pues esto es monitoreo en tiempo real o software de algoritmos de alarmas, ¿cierto? Todo lo que es gestión de data. O empezar a mirar cómo qué miramos, qué opciones hay de aislamiento térmico, qué de reconversión y qué de proyectos. Y ustedes van haciendo como la escala de cómo pueden ir ubicando este tipo de proyectos. Ahí ya se pueden comunicar con vendedores de tecnología, algo que recomendamos muchísimo y por eso es tan importante, digamos, como el servicio que ofrece Vertebra es
asesórense de alguien cuando vayan a hablar con un proveedor de tecnología, o sea, que alguien que los acompañe. Desde Vértebra nosotros no hacemos implementación de proyectos, lo que hacemos es acompañamos al cliente a hablar con los de paneles solares, a hablar con los de recambio tecnológico. ¿Por qué? Porque como conocemos la data, conocemos el comportamiento, a veces los proveedores, a veces, no, y no todos, los proveedores de tecnología le ponen mucho corazón a sus números, son demasiado optimistas y las expectativas de ahorro, retorno van un poquito infladas y esto produce frustración. O sea, seguramente si uno le lleva un proyecto a un gerente financiero, mire, si hacen esta inversión de $1, hay un payback de 6 años o de 5, puede tomar la decisión. Y adelante con el proyecto, pero a veces se les da una expectativa de 3 años y resulta que no es 3 años. Y si se lo hubiera hecho desde el inicio que 5, pero se empieza a generar esa desconfianza que es tan importante para un proyecto como este. Entonces, estas son las 4 vistas, sobre todo para el sector avícola, que nosotros conocemos que deben enfocarse en caso de que haya inversiones. Pero, pues, como les decía, los primeros 18 meses, inclusive 24, monitoreo y analítica de datos. Analítica de datos, que es ahí hay demasiado control. Para ponerles un ejemplo, Google consume, bueno, en un data center que consumía 70 gigas año, antes de hacer cambios de aires acondicionados, antes de cambiar, pues, digamos, de hacer fuertes inversiones, 70 gigas año, esto era un data center en Estados Unidos, desarrollaba un algoritmo para analizar su data center. Y eso duró 18 meses. Con eso lograron optimizaciones y ya después de eso, a los 3 años, hicieron recambio tecnológico en aires y de precisión. Inclusive ese algoritmo Google es gratis. Regalaron ese algoritmo especializado para data centers para que la gente replicara lo que ellos hicieron. Entonces, lo primero que hicieron fue analítica de datos para optimizar sus data centers. Luego sí, reconversión tecnológica, paneles solares, todo el tema. Y al final, algo muy importante ya para terminar mi intervención, y espero no haberme alargado mucho, y por eso me encanta que sea la hora, digamos, esta charla esté en el marco de la hora de la sostenibilidad. La sostenibilidad nos involucra a todos nosotros, y el propósito de ahorrar energía, y voy a hablarlo abiertamente, es, o sea, más que un movilizador, un driver, es ahorrar dinero, pero ese es el driver del corto plazo. El driver de largo plazo es salvar nuestro planeta o poner nuestro granito de arena. Y nosotros ahorrando energía, no solamente en nuestro sitio de trabajo, sino también en nuestros hogares, estamos haciendo lo que podemos hacer. ¿Sí? No, ahí ya debemos dejar de sentir, y es una fortuna que ustedes trabajen en una compañía como donde están, que consumen energía, porque pues les permite tomar acción y no sentirse impotentes ante lo que sucede, pues digamos, en el mundo. Entonces, nuestra invitación es a que tengan desde el área de sostenibilidad en las compañías, desarrollen sensibilizaciones, funcionan muchísimo. Un programa como el de líderes y gestores de Vértebra, donde nosotros capacitamos y certificamos a las personas para que ahorren energía y agua en sus hogares, midiéndoles la factura, y solo los que ahorren un porcentaje superior al 7% son certificados. Esto se hace gracias a nuestro software de seguimiento de facturas. Esto es exponencial. O sea, esto empieza a verse que de repente no solamente está ahorrando un 9% en la industria, sino está ahorrando un 10% de agua y energía en las casas de nuestros funcionarios. O sea, esto es potencia nuclear. O sea, esto traspasar los límites de las fronteras de nuestras empresas para ahorrar en todas nuestras aristas es importantísimo. Y esto solamente se hace con propósito, se hace con sensibilizaciones, con charlas, con cursos que tengan muy claro que la data tenga un propósito y que los seres humanos tengamos el propósito claro de lograr eficiencias por nuestra empresa, por nuestro bolsillo y por nuestro planeta. Entonces, hasta aquí los acompaño yo, los va a acompañar Germán con un tema también muy interesante que está recién salido del horno. Esto ha sido como espectacular. Nos metimos en esto gracias a una idea de Germán y hoy por hoy soy uno de los más felices de habernos entrado en tema de compensación y calcular la huella de carbono. Entonces, Germán, te dejo aquí adelante. ¿Listo? Gracias, Juan. Entonces, bueno, hasta el momento lo que nos ha compartido Juan y hemos hablado hasta este momento es, ok, ¿cómo hacemos toda la medición de mi organización? ¿Cómo realmente entiendo cómo estoy operando? Y de esa forma poder entender también, llegar a cómo puedo operar mejor, cómo puedo invertir mejor y finalmente cómo puedo impactar a mi compañía para que también crezca en su cultura ambiental. Entonces, todo hasta el momento lo que hemos hablado es eficiencia energética y ahorro. Pero ahora vamos a un punto más allá.
y es algo llamado la huella de carbono. Para bueno, definirla muy rápidamente, la huella de carbono es el impacto medido en toneladas de CO2 que tiene, en este caso, el consumo de energía eléctrica de una organización. Entonces, calcular esta huella de carbono es muy importante porque nos permite también tener un control muy operacional y muy bien identificado de cuál es mi impacto, cuál es mi huella frente al medio ambiente. Y como lo que hemos dicho al principio, lo que no se mide no se controla, de esa forma poder complementar todo lo que hacemos para ahorrar energía, que también significa mitigar esa huella de carbono, con poder compensar. ¿Por qué? Porque va a haber un momento en el que yo ya no puedo reducir más mi energía, no puedo llegar a cero consumo de energía, que en teoría sería tener 100% de mitigación. Entonces es importante tener ese ahorro para mitigar mi huella de carbono y poderlo complementar con un mecanismo que ya les voy a contar cómo funciona para también compensarlo. Es decir, lo que yo no puedo reducirlo, que es digamos que la mayor eficiencia que puedo lograr en una organización, poder tener un mecanismo que me permita, aun que lo consuma, poder compensar ese consumo y generar un impacto positivo, o digamos que esa huella de carbono, así el consumo de energía, pueda llegar también a contabilidad cero. Ese producto, como decía Juan, está recién salido del horno, es un mercado muy nuevo en el país. Esos certificados de energía renovable. Ya digamos que hace unos años se viene trabajando por parte de algunas de las más grandes generadoras del país. Sin embargo, este año se le dio un revolcón al asunto a través de Cogox, un producto de XM, del grupo ISA, ahora también Ecopetrol, en el que permite que cualquier tipo de instalación pueda acceder a esos certificados para poder, bueno, valga la redundancia, certificar que su energía proviene de una fuente renovable. Entonces, voy a partir contándoles qué es un certificado de energía renovable. Muy rápidamente, y nuevamente valga la redundancia, un certificado de energía renovable es justamente un certificado que acredita a un usuario final que su consumo de energía, el consumo que compre, proviene de una fuente de energía renovable. Entonces, esto lo que permite es que ese usuario final pueda ser dueño de los atributos sociales y ambientales asociados a un proyecto ambiental. Hoy en día en Colombia existen dos certificadores, está Ecobox, que es del grupo ISA, un producto lanzado este año, reconocido también ya mundialmente en el COP26 como, bueno, un nuevo jugador en el mercado colombiano que va a buscar dinamizar mucho más este mercado y permitir que cualquier compañía generadora y cualquier usuario final pueda acceder a esto sin tener necesariamente que ser una gran compañía o limitarse a unas pocas generadoras gigantes del país. Y el segundo ente certificador que está en Colombia es International REC Standard, que trabaja netamente con AES Chivor, con Enel y con EPM, el cual, bueno, es un certificado internacional bastante conocido. Sin embargo, para Colombia está limitado para esos tres jugadores. Estos certificados pues, realmente lo que dicen es quién es el dueño de la energía producida, pues, quién la generó y quién es el usuario final que la está recibiendo, por qué energía. Y bueno, básicamente ahí lo que se busca es que realmente se acredite que mi consumo energético proviene de una fuente renovable. Entonces, ¿cómo funciona esa certificación? Digamos que el mercado de energía, vamos a mirar la parte de arriba, es un mercado que funciona como una piscina. La energía se genera de plantas térmicas, de plantas hidroeléctricas, PCH, solares, eólicas, y entra todo a los sistemas de transmisión y distribución del país. Pero esos sistemas de transmisión y distribución, que son las redes eléctricas, funcionan como una piscina. Realmente nadie sabe de dónde está tomando su energía, ¿no? Digamos, el origen de la energía es incierto, a pesar de que yo tenga un contrato con un comercializador. Realmente yo no puedo asegurar que el electrón que llegó a mi instalación proviene de una PCH o que si proviene de una térmica. Inclusive, por ejemplo, yo que estoy aquí en Bogotá, puedo estar consumiendo justamente energía de Chivor o puedo estar consumiendo energía de Termobarranquilla. Yo realmente no tengo forma de saber. Y bueno, finalmente el usuario también tiene que pagar al comercializador a través de la transacción financiera y cada uno le paga a su correspondiente actor. Entonces, la energía que consumimos nosotros la pagamos por el consumo de energía y el generador recibe su compensación por producir energía, pero no hay una acreditación de que la energía que ellos generan yo la estoy recibiendo y yo estoy pagando porque esa energía que pueda provenir de una fuente renovable sea realmente mía y esté a mi nombre, pues acreditada a mi nombre. Entonces, eso es lo que busca los certificados de energía renovable. Esta es una imagen tomada directamente de Cogox. Lo que cambia en este esquema es que, por ejemplo, acá abajo vemos el mismo gráfico que teníamos ahorita, en el cual pues está toda la piscina de la generación energética, y a la derecha tenemos pues la empresa que consume energía. ¿Qué es lo que pasa? Que el generador, como les decía, produce energía y vende la energía que produce, pero no produce el atributo renovable de su energía. Entonces lo que hacen esos certificados es monitorear que la energía, cuánta energía está produciendo ese generador, y certifica adicionalmente cuál es el atributo ambiental de esa generación. Entonces lo que permite es
que una empresa pueda comprar su energía de una comercializadora directamente al mercado, como ha funcionado siempre, pero adicionalmente pagar un precio adicional para poder certificar que esa energía proviene de una fuente renovable, llámese PCH, llámese energía solar, llámese energía eólica y a futuro muchas más. Entonces, eso hace que la empresa no solamente, bueno, compra su energía y adquiere y paga lo que es el servicio que está consumiendo, sino también acredita como su propiedad todo lo que tiene que ver con el atributo ambiental proveniente de esa energía. Es un certificado que puede oscilar entre los 5 a los 7, 8 pesos por kilovatio hora para que tenga un precio en sus cabezas, y lo que permite es no solamente certificar esa energía, sino también compensar la huella de carbono. Es decir, cuando uno compra, por ejemplo, una instalación que consuma 100.000 kilovatios hora al mes, si uno compra 100.000 kilovatios hora al mes de energía verde, compensa toda su energía y su huella de carbono es cero. Entonces, esto es un mecanismo que permite complementar toda la eficiencia que estábamos hablando y llegar también a un punto en el cual las empresas puedan decir, yo no produzco ninguna huella de carbono por mi consumo energético. Entonces, digamos que tradicionalmente, acá nuevamente me vuelvo a este grafiquito, los generadores venden energía al usuario final y adicionalmente pueden vender el certificado a través de intermediadores o plataformas como EcoBox. Ahí, por ejemplo, nosotros como Vertebra, hoy en día también tenemos un pool de generadores al cual le compramos el atributo renovable, no energía, no somos comercializadores de energía, sino el atributo renovable netamente para vendérselo a usuarios finales, en este caso, pues nuestros clientes. Entonces, aquí es muy importante poder tener conciencia del origen de la energía, porque ese origen realmente marca una diferencia con respecto al impacto que estoy teniendo, no solamente ambiental, como lo que hablaba hasta el momento, sino más allá. Es que hay diferentes estudios a nivel mundial que han demostrado que comprar este tipo de atributos tiene beneficios más allá de solamente ambientales y de cumplir con estrategias de sostenibilidad, sino también poder impulsar en la eficiencia operativa, financiera e incluso rentabilidad de las empresas. Con permiso, voy a leer las tres que me parecen realmente son muy puntuales, muy importantes y que marcan una pauta futuro, sobre todo ya que estamos, bueno, finalizamos hace un par de semanas la COP26. Los certificados de energía renovables son realmente un factor diferenciador, son una característica que no todas las empresas implementan, pero quienes implementan reciben beneficios, como les decía, más allá de ambientales. Entonces, primero, hay empresas que reportan hasta un 7.7% de mejora en indicadores financieros solamente por contar con metas de consumo 100% renovable. No solamente por el hecho de tener certificados, sino por tener las metas, ya eso significa una mejora en sus indicadores financieros, sencillamente por imagen corporativa. Entonces, eso vende mucho. Además, hoy en día la imagen de sostenibilidad es un driver de ventas muy grande. El simplemente hecho de anunciar una meta ya tiene realmente beneficios en sus indicadores financieros. Segundo, y eso es un poquito de la hora de demanda, es que se reporta, según Deloitte, que 2 de cada 3 empresas reportan que sus consumidores están empezando a exigir consumo de energía renovable. Es decir, yo soy personalmente uno de ellos, me empiezo a fijar mucho de que la empresa a la cual yo le estoy comprando un producto, un servicio, tenga conciencia de su generación de energía, tenga conciencia de lo que está haciendo hoy en día desde el punto de vista ambiental, y eso también se transforma en fidelización. Entonces, una empresa, lo que se muestra aquí es que una empresa que tienda a tener metas ambientales, a comprar certificados de energía renovable, a invertir en proyectos de energía renovable, suele tener más fidelización con respecto a sus clientes. Y un tema adicional, por mi mismo PwC en 2019, se hizo un estudio en el que se encontró que más del 50% de las personas están dispuestas a pagar un 10% más por un producto responsable con el medio ambiente. Por eso hoy en día, pues uno ve, incluso en la industria de la moda, textiles basados en plásticos reciclados, telas recicladas, en fin, hay una gran cantidad de marcas y de diferentes industrias que están buscando dar un reconocimiento a sostenibilidad muy importante, de forma que podamos tener, bueno, un mejor beneficio, pero también una mejor captación de clientes y una mejor también rentabilidad y utilidad del ejercicio. Esto, pues al final, si ya estamos hablando de que la mitigación y toda la eficiencia energética genera ahorros, esto también es un aspecto que genera un incremento de las ventas, y creo que pues al final es lo que todos buscamos, ¿no? Mejorar ventas y que la sostenibilidad no solamente sea una poesía, sino que pueda transformarse en números y pueda transformarse en un impacto más allá de salvar el planeta. Y por eso empresas a nivel mundial ya se han sumado para ese tipo de iniciativas. Por ejemplo, acá les cuento sobre RD100. RD100 es un grupo que ya agrupa hoy en día cerca de 300 empresas, marcas líderes a nivel mundial como las que ven ahí, Coca-Cola, Google, Unilever, Microsoft,
P&G, Nike, en fin, una gran cantidad de empresas que se han comprometido para que su consumo provenga 100% de fuentes de energía renovable de aquí al 2030. Claramente es imposible que uno piense que todas las tiendas Nike tengan un paneles solares para su consumo. Entonces, lo que se ha creado, y este producto justamente nace en el protocolo de Kioto, es una forma en que esas empresas, en general todas las personas, puedan ir más allá y pues de lo que no puede instalar en paneles solares, por ejemplo, o pueda comprar directamente un generador que quede cerca a mi instalación, poder tener ese aseguramiento y poder cumplir con metas más allá pues del ahorro que puede generar un proyecto de autogeneración. Y digamos que eso desde el punto de vista de certificados de energía renovable. Ahora, en Colombia justamente hay un tema nuevo, recién salido del horno también, que complementa esos certificados, porque, claro, primero está el hecho de decir, yo como certificados, pues está bien, está perfecto, pero hay un tema de reconocimiento de marca asociado a tener esa compra de decir, ok, yo tengo ese sello, yo tengo esa compra de certificado de energía renovable, o el 100% de mi consumo proviene de energía renovable. Es bonito de decir, pero realmente a los ojos de los consumidores, pues requiere realmente una fuerza más allá, porque si uno ve el logo de XM, incluso la persona común ve el logo de XM no sabe qué es, ve el logo de Ecobox, este nuevo servicio de XM, tampoco sabe qué es, pero si un logo como Econtech, que es bueno, bastante reconocido por sus certificaciones a nivel América Latina, pues sucede algo diferente. Entonces, este año pues creamos una mesa de trabajo entre Econtech, Ecobox, Vertebra y un par de empresas más, en la que se creó un producto que complementa esa certificación de energía renovable, que es llamado sello de energía renovable. Entonces, este sello lo que busca es que toda empresa que quiera certificar que X porcentaje, normalmente 100% de su energía, proviene de una fuente de energía renovable no convencional, puede hacerlo. Entonces, este sello lo que permite es dejar una demostración física de que lo que estamos comprando hoy en día proviene de una fuente de energía renovable no convencional y poderlo utilizar para mi empresa, ya sea, por ejemplo, para un banco, poderlo colocar en las oficinas, en la página web, para un producto, poderlo colocar hoy en día también en un cartón de huevos, poderlo colocar hoy en día también en el empaque de pechugas de pollo, en lo que sea. Lo que permite es que a ojos del consumidor pueda tener una imagen rápida de saber, ok, este producto tiene un consumo de energía renovable certificado, verificado por Econtech, y que le da más valor, más plusvalía al cliente, y también de cara a la empresa pues puede tener un costo asociado mayor, una utilidad mayor. Entonces, ese certificado, ese sello busca, a fin de cuentas, no solamente pues impulsar ventas, sino que las empresas puedan certificar de cara también a su contabilidad de huella de carbono, que esa compensación que les estaba diciendo para llegar a 0 emisiones de CO2 en su consumo energético, pues también tenga un respaldo importante como es Econtech, y que permita pues complementar para todo. Entonces, lo que se busca realmente es poder tener una imagen de cara al cliente que sea entendible, que las personas puedan digerir fácil y puedan entender, ok, este producto es más valioso por ello, o esta empresa es más valiosa por esto que ya veo en un sello, no solamente en un mercado tan complejo como en energía, y también de cara a las empresas para poder cumplir con metas de compensación que permita al final que de cara a sostenibilidad y todo lo que tiene que ver con medio ambiente, pues también puedan cumplir con esas estrategias. Entonces, ya para cerrar pues la conversación, al final yo creo que el resumen está acá, tómenle todos los pantallazos que quieran a esta parte de la presentación, porque no basta solamente con monitorear, con revisar consumo, sino también para poder hacer una gestión completa de todo lo que tiene que ver con mi energía, pues hay que llegar más allá, hay que impactar más allá, y para impactar más allá no solamente de cara a lo que les acabo de decir sobre compensar huella de carbono, sino también cómo podemos transformar la cultura de la organización para que las personas, quienes trabajan conmigo, puedan ser más conscientes, puedan en su casa ahorrar, que eso es tan importante y tan necesario hoy en día en medio de esta reactivación causa de la pandemia, y esa forma poder contar con el futuro que todos queremos y poder tener un impacto. Y bueno, como decía Juan al principio, salvar al planeta, que yo creo que la meta más grande que tenemos como Vertebra, y también yo creo que la gran mayoría de personas que estamos escuchándonos hoy en día. Y bueno, eso es lo que les queríamos contar hoy. No sé si Juan quieras complementar con algo más. No, Germán, digamos que creo que pues fue una hora donde pudimos dejar las dos, digamos que los dos mindset iniciales con los cuales, digamos, era el objetivo de esta charla. Uno, utilicen la data, la tienen, es gratis, la tienen ahí disponible.
y dos, pues hacerles un approach inicial a lo que es la compensación de certificados verdes. Más sería estar abiertos si de pronto hay alguna duda, una pregunta, algún comentario. Claro que sí, no, muchísimas gracias Juan Pablo y Germán por esta charla tan interesante, de verdad que es muy importante todo lo que nos presentan el día de hoy, empezando desde la cultura de medición y por qué es importante medir. Si yo no mido, no puedo gestionar. Y este tema de los certificados para compensar nuestra huella de carbono me parece pues que es un tema demasiado importante y que también permite a las empresas empezar también a establecer acciones frente pues al cambio climático, ¿no? Bueno, aquí tenemos algunas preguntas que nos han venido haciendo, entonces se las voy presentando. ¿Qué herramientas existen para calcular eficiencias energéticas en equipos eléctricos? Básicamente, eficiencias energéticas en equipos eléctricos. Primero, digamos que ahí es, sobre todo lo principal es pues, digamos, medir la corriente del equipo, ¿cierto? Para poder, si el equipo está saliendo de su rango de operación, normalmente es tomar lectura en la corriente del equipo y tener la placa. Pues estoy hablando de un compresor. Es un compresor de 200 caballos, unos aproximadamente 150 kilovatios. Entonces, a carga nominal, normalmente lo que uno hace es toma la carga que está consumiendo, ¿sí? O un aire acondicionado, lo mismo, toma la carga, inclusive con un multímetro lo pueden hacer. ¿Sí? Entonces, pues un ejercicio pues, muy básico, o un analizador de red, también pues, dejándose durante unos 3 días, una semana, puede uno saber cómo está la eficiencia del equipo y si ha perdido eficiencia. Les voy a poner el ejemplo más claro. La pérdida de eficiencia de los motores, por ejemplo, es más o menos en su vida útil, motor de 10 años pierde una eficiencia del 25%. Entonces, más o menos, esa es otra regla que uno puede utilizar. Eso es natural, no hay nada que hacer contra eso. Entonces, por ejemplo, el ejemplo más claro es la nevera de la abuelita. Cuando uno se va de la casa, normalmente hereda o la abuelita le regala su nevera que llevaba 20 años. Bueno, esto me sucedió a mí, no sé. Y pues realmente, más que un regalo, uno la quiere mucho y todo, pero consume más energía que lo que enfría. Ya tiene 15 años y ya su eficiencia está alrededor de los, no sé, el 65, 62%. Entonces, para la pregunta específica, un multímetro, saber a qué carga está y cuánta corriente me está consumiendo, uno ya puede saber la eficiencia del equipo. Exacto, yo lo complementaría también con también saber cuál es la utilidad del equipo, es decir, a qué está orientado el equipo para operar. Entonces estamos hablando, ya que Juan habló de fuerza motriz, pues el ventilador para un galpón. Entonces empezar a asociar ese consumo energético con variables adicionales, como en un momento apenas mostramos, que la temperatura externa, que la cantidad de aves, es decir, poder asociar también ese consumo energético con una variable operativa que permita identificar cuándo está desfasado. ¿Sí? Ahí tener KPIs es importantísimo para poder identificar eso. Entonces, poder asociarlo que si hay más aves, entonces es normal que consuma más. Entonces, mirar si ese consumo mayor está asociado realmente a las aves o si realmente está por encima de ese indicador normal que hay. Entonces, ahí digamos que también complementando la eficiencia como tal del equipo, poder mirar la operatividad y el uso que se le está dando, que sea asociado a realmente algo eficiente, ¿sí? Que no sea un sobreconsumo que no pueda ser bienvenido, ¿no? Tener más aves, pues bienvenido. Que consumamos más y no tengamos más aves, terrible. Entonces eso ahí también tiene que complementarse. Listo, perfecto. Bueno, ¿por qué es necesario buscar alternativas para sustituir a los combustibles fósiles? ¿Son rentables las energías renovables? Bueno, sí son, a ver, esa pregunta me gusta mucho y sobre todo porque es una pregunta que nos hacen muy seguido. Sí son rentables las energías renovables, pero depende para cada caso. Entonces, es decir, no es universal. ¿Y de qué depende? De mi curva de mi curva de carga. Es como yo consuma la energía, si de repente mi consumo energético es 70% nocturno, 30% diurno, seguramente paneles solares no es mi opción.
Entonces depende de mi curva de carga, hay que hacer un análisis de cargas y de consumo energético para saber si es o no es rentable. Si la curva de carga es apropiada en el día, o sea, si por lo menos el 50% de mi consumo energético es en el día y estoy en un sitio con una buena radiación solar, seguramente es muy viable y va a tener unos rendimientos espectaculares. Y ahí la segunda parte de la pregunta, que era por qué es importante sustituir combustibles fósiles. Hace poco, bueno, en el marco de la COP26, un par de datos que se lanzó a partir del IPCC, del Instituto para el Cambio Climático a nivel mundial, eso es de la ONU. Si no reducimos el aumento de temperatura promedio global de aquí al 2050, aproximadamente el 70% de la población mundial va a quedarse sin dónde vivir. Básicamente porque todos estamos, justamente los colombianos, ¿no? Todos estamos en la zona central del planeta, tendremos que migrar hacia el norte o hacia el sur para poder pues equilibrar la temperatura en la que estamos viviendo, porque digamos que básicamente va a quedar inhabitable, van a quedar inhabitables muchas zonas. Entonces, es un tema, ¿por qué? Es un tema de supervivencia realmente, y pues ya cada vez más se convierte en un tema de rentabilidad, como decía Juan. La gran mayoría de energías renovables hoy en día son rentables y algunas ya más rentables que los combustibles fósiles. Y pues por temas tanto operativos como de extracción de los materiales, pues también son mucho menos contaminantes. Entonces, yo creo que esa es la razón realmente por la cual hay que salvar el planeta, porque vivimos en él. Así de sencillo como suena. Sí, así es, Germán, además que tan importante lo que dices eso, porque finalmente también pues uno de del impacto que se genera a partir de los gases de efecto invernadero, pues es el desarrollo de las actividades económicas y el consumo energético, ¿no? Entonces, principalmente pues también esa es la razón de fondo, más que ser amigables con el medio ambiente, es poder realizar acciones de supervivencia, así como tú lo mencionas. Bueno, acá tenemos otra pregunta. Nos dicen, desde su experiencia, ¿en cuánto tiempo se obtiene el retorno de la inversión en proyectos de eficiencia energética? Bueno, eso va desde, digamos que hay un gap grandísimo desde 3 meses hasta 10 años. Voy a poner 10 años paneles solares. Paneles solares estructurados tienen como entre 6 y 10 años, ¿no es cierto? Bien estructurados, ¿no es cierto? Y 3 meses medidas como fugas de frío, pues que es cambiable. Es que una medida de eficiencia energética va desde una fuga de frío, ¿sí? Entonces se cambió, tengo una fuga de frío del 3%, cambié un empaque que me costó 170.000 pesos y obtuve un beneficio a los 3 meses. Entonces, todo lo que sea, y fugas de frío son muchísimas. Entonces, digamos que depende de la tecnología, ¿sí? Entonces digamos, paneles solares, compresores y aires está entre 4 y 10 años, y correcciones y ajustes pequeños, normalmente entre 3 meses y en 3 meses y 24 meses. Monitoreo, normalmente el payback es un año, sistemas de monitoreo. Ok, perfecto. Listo, entonces, ¿qué estrategia recomiendan para impulsar la cultura de medición en pequeños productores en zonas rurales aisladas donde el acceso a la información puede ser limitado? Bueno, suponga, pero pequeños productores, vamos a imaginar que no tenemos telemetría, ¿sí? Pero aunque, pues digamos, hoy por hoy, desde 4.000 kilovatios hora mes, podemos tener telemetrías, ¿no es cierto? Pero pues si tenemos telemetrías, es pida la matriz energética, ¿sí? Si no tenemos telemetrías, porque son consumos inferiores a 4.000, 5.000 kilovatios hora, hay una práctica que es y que funciona, y es tomar en la lectura del medidor diariamente, o si pueden 2 veces al día, a las 8 de la mañana y a las 7 de la noche. 8 de la mañana y 7 de la noche, 8 de la mañana y 7 de la noche, y empezar a ver cómo están esas variaciones. Esa es la básica, y que vuelvo y repito, funciona. Lo que no se mide
no se controla, y una vez que uno empieza un proceso de medición de lo más básico hasta lo más elaborado, solo hay beneficios, solo hay beneficios. Entonces, inclusive a veces en zonas aisladas se presentan temas que no hacen lecturas recurrentes, entonces hay promedios, entonces eso nos ayuda a estar un poquitico más en contacto con la factura de energía. ¿Sí? Juan, tú nos mencionabas también que nosotros, o desde las empresas, se puede solicitar a las empresas de energía la matriz de consumo. Eso es un trámite que se puede hacer directamente, hablándonos de pronto un poquito más como para poder solicitar esa información. O Sí. eso llega en la factura, digamos que cómo podemos encontrar esta información para empezar a controlar. Los usuarios no regulados la pueden pedir o en su factura mensual o pueden que les abran un canal de adquisición de datos, los no regulados. Y los regulados con telemetría desde 4.000, 5.000 kWh es exactamente lo mismo. Es hacer un contacto, un correo para que pedirla. Algunas veces no se la dan a uno al día anterior, sino le dan la del mes anterior, pero ya la mayoría, por lo menos, y Germán, corrígeme, me están dando la de la semana anterior. Y hay muchas que ya yo entro y tengo el consumo de ayer o de antier. Entonces, es un correo a su comercializador, el contacto que tengan del comercializador, dicen que están interesados en conocer la matriz de consumo horario de consumos, y ellos se las tienen que facilitar, ya sea por medio de un correo recurrente o les habilitan un portal para que puedan acceder a la información. Ok, perfecto. Y claro, con eso, Germán, ¿tú qué dices? Sí, no, yo creo que o sea, igual tener muy presente que esto aplica es para quienes cuenten con telemetría, es decir, usuarios no regulados o usuarios regulados que no estén con el comercializador de cada zona, que por ejemplo no estén con Aire y con Afinia, sino que estén con otro comercializador diferente, por un ejemplo puntual. Eso les permite acceder a un medidor diferente al medidor que tenemos en nuestras casas, y eso pues al final permite tener esa lectura hora a hora. Si tienen la lectura tradicional, la que es manual, esa no tiene telemetría y pues tendrán que partir por un monitoreo como les explicaba Juan, de pues por lo menos iniciar midiendo 8-7 o instalar un sistema pues propio de medición. Ok, perfecto. Bueno, acá tenemos otra pregunta y nos dicen cómo interviene la energía reactiva en la lectura de las curvas de carga. Ok, perfecto. Ahí lo que estábamos hablando es energía activa, lo que miramos en las curvas, pero uno también puede hacer o sea, así como podemos hacer una curva horaria de energía activa, podemos hacer también una curva horaria de energía reactiva, que normalmente la energía reactiva también no es que esté presente todo el día, sino tiene pues algunos sobrepicos, y sobre todo cuando supera unos porcentajes de la energía activa. Entonces, son completamente similares, lo único es que pues no se mezclan. Una curva de carga para energía activa y una curva de carga para energía reactiva. Lo que nosotros hacemos, lo que hace por ejemplo nuestro software, es que cuando está la curva de carga de energía reactiva, hora a hora va poniendo la potencia reactiva que se está consumiendo, y solamente me marca si supero el porcentaje. O sea, me la pone, pero me pone un rojo si estoy superando lo que me penaliza, que para el próximo año, recuerden mucho, esto es importantísimo, y gracias por la pregunta, que yo creo que todos sus comercializadores, operadores de red les han informado, el próximo año empieza a penalizarse hasta con 11, bueno, empieza secuencialmente, pero va a llegar hasta un punto, se puede multiplicar por 10 o 11 veces lo que estén pagando las penalidades. Entonces hay que tener mucho cuidado con energía reactiva. Tenemos clientes nuevos que han pagado, ojo esta cifra, hay una factura que viene reactiva de 47 millones, bueno, esto cuando estaba, antes de que empezara cuando alcanzó a tener un múltiplo como de 6, 47 millones de pesos. Entonces hay que tener mucho cuidado, estar muy preparados. Esto empieza en enero, en un mes exactamente. Hay que tener mucho cuidado con la energía reactiva. Si están pagando energía reactiva, atención, ojo con eso, mucho cuidado con eso. Se estima, hay un estimado, esto es dentro del mundo de los promedios, y puede que en un año sabremos si este estimado fue cierto o no, pero hay un estimado que lo escuché, que las empresas no se están poniendo, digamos, no están poniendo atención a esto, y si siguen con la reactiva de este año, atención a esto, con la reactiva, con penalidades pagarían hasta 1.6 billones, con penalidades. Eso es muchísimo dinero. Entonces, atención a eso.
Vale, importantísimo eso. Nos dice Gloria, ¿qué recomendaciones tiene para regular las altas oscilaciones de carga energética en la red eléctrica para evitar pérdidas de energía y mantenerla constante? Y y sobre todo el sector, claro, el sector agrícola, a ver, esa la sufrimos, eso va para nuestras casas y a ver, voy a poner un ejemplo, en Bogotá vivo digamos, una zona muy céntrica y la estabilidad es muy constante, pero en rural, las fluctuaciones, mira, yo trabajé, voy a contar, aquí los aburro, pero voy a contar una historia. Yo mis primeros 3 años en Enel fue en mantenimiento de media tensión. Y la verdad, una es la vida urbana y otra es la vida rural. Y seguramente muchas de las granjas están en la vida rural. Les voy a explicar. No es un tema que solamente suceda en Colombia y no por fuera. La calidad de servicio urbana sí debería ser perfecta, pero la rural pasa las aves, las descargas eléctricas y los árboles. Esos tres amigos son, o sea, hace que yo digo que sea una lotería tener buena calidad de servicio. Entonces, uno puede ir a una reunión con Electricari, bueno, Afina, AIRE, EPM, Enel, y si está en una zona rural, seguramente le van a decir, mire, estamos con nuestro plan de podas, pero lo que pueden mitigar es plan de podas. De resto, descargas atmosféricas y árboles es muy complicado. Un circuito rural tiene una longitud y uno no lo cree. Hay circuitos en Cundinamarca de 350 kilómetros. Hay circuitos en el Meta, en el Llano, donde estoy actualmente, pues estoy hoy, de más o menos 120, 150 kilómetros. Todo lo que puede pasar en esa trayectoria, ¿no es cierto? Entonces, ¿a dónde va? Que tenemos que ser un poco proactivos nosotros en el cuidado de nuestros activos eléctricos, ¿no es cierto? Entonces, tener descargadores de sobretensión, importantísimo en la red de media y en la red de baja. Las tierras, importantísimo. Y para equipos muy sensibles, muy sensibles, tratar de tener reguladores de tensión. Es lo que yo recomiendo. De resto, lo que uno vaya donde el operador de red, a veces, y bueno, digo, lo conozco, lo viví, estuve en el otro lado de la reunión cuando habían daños graves. Es muy difícil garantizar porque hay dos variables que son aves y descargas atmosféricas que no, es muy difícil de controlar. Entonces, nuevamente, descargados de sobretensión en media y en baja y en media, que las tierras, y garantizar que las tierras estén bien. Eso ayuda muchísimo. Ok, perfecto. Bueno, tenemos dos últimas preguntas. Nos dicen, ¿en algún momento se puede llegar a decretar y establecer consumos de energía por actividad productiva e incluso doméstica, como poco a poco se viene estableciendo con el agua? Algo muy similar como lo que está pasando con los consumos de agua del país. ¿Se la puede repetir? Sí, esa te la... ¿En algún momento se puede llegar a decretar y establecer consumos de energía por actividad productiva e incluso doméstica? Es decir, una diferenciación entre el tipo de actividad de los consumos. De energía lo tenemos. Nosotros tenemos estudios hechos por nosotros. Nosotros tenemos un pool de estudiantes de práctica que hace bastante analítica con datos nuestros y datos de XEM. Entonces, por sector bancario, sector retail, hay muchísima información. Ahora, esto es a 30.000 pies de altura, pero le da a uno unas buenas aproximaciones de cuánto deben consumir más o menos en estos sectores. Y esa pregunta va a algo muy similar, a algo que yo lo llamo lo llamo yo y el efecto curioso, chismoso de cuánto consume mi vecino. Yo siempre en la casa yo quiero saber cuánto paga el del lado y saber cómo eso es así. Y en la industria lo mismo. Uno, ¿qué quiere hacer? Un benchmark, digamos, y FENAVI tiene una oportunidad importante de FENAVI, porque lo hemos hablado con otras organizaciones, poder saber un benchmark de más o menos de acuerdo a la actividad, ¿no es cierto? Cómo son los segmentos de consumo para que más o menos puedan saber si están consumiendo más, están en el top alto de consumo, top medio o en el top de la eficiencia. Entonces yo lo veo más por segmento, porque hay que hacer mucha clusterización. Les quiero poner un ejemplo. Voy a poner dos ejemplos diferentes. Toto tiene 200 tiendas propias. Entonces nosotros las segmentamos por nivel, por metros cuadrados y por piso térmico, y uno establece segmentos. Estas tiendas no deberían pasar de estos consumos y uno ya hace ese tipo de métricas, perdón. Y
Krebs and Walters también tiene diferentes metros cuadrados y diferentes pisos térmicos. Se puede hacer un benchmark. Desde FENAVI como agremiación se podría hacer un proyecto de clusterización y caracterización de acuerdo a pues, actividades de producción y a ciertas variables para que puedan saber si están, sin decir nombres, ¿no? O sea, uno básicamente con su consumo, usted está en la media, está abajo, y eso hace prender las alarmas, ¿no? Ok, Juan, ¿y cómo ves eso que de pronto que estas tarifas de pronto lo empiecen a diferenciar por sectores productivos, ya en el pago de la factura? Ah, no, no creo. No, no, por sector productivo, horario sí, pero no veo por sector productivo que haya diferenciación tarifaria. Ahora, que no lo vea, pues no quiere decir que no vaya a vaya a suceder. pasar. Si nos vamos un poquitico a mirar hacia afuera, es difícil. Tarifa horaria, sí vamos a llegar a tarifa horaria. Seguramente con el tema de almacenamiento de energía se va a llegar a tarifa horaria masivo, pero por segmento de pronto podría llegar a suceder. Eso sí yo lo creo y debería ser así, que hay sobre todo para un país como Colombia, pero o sea, es que hubiera un subsidio por agro, para el agro, por ejemplo. Entonces, que el kilovatio hora de agro Ok. tuviera un subsidio. Pero como eso sí sucede en algunas partes del planeta, en algunos países, que el sector agro tiene subsidios al consumo energético siempre y cuando el consumidor, o sea, el productor, garantice que tiene un plan de eficiencia energética, tienen subsidios al 20%, 25% del consumo. Sí, entonces complementando un poco lo que dice Juan con respecto al pago de la factura, este año se presentó el plan de emisión transformación energética del país, en el que se incluyen aspectos regulatorios y justamente ese tema de diferenciar por sectores o segmentos económicos no está. Lo que sí se diferencia, se sectoriza es para el tema de la contribución, del pago por contribución, pero de cara a tarifas no se considera. Lo que sí se considera, y como también decía Juan, es llegar a consumos, a facturas horarias, ¿sí? Todo el tema de poder masificar esas telemetrías, que incluso en nuestras casas podamos escoger a qué comercializador le comparamos, es algo que se ve a futuro y que se espera lograr de aquí al 2027, por lo menos el 70% de las personas contar con ese tipo de tecnología para poder administrar mejor la energía como un activo, pues, que es. Pero llegar al punto de que sea por sector, más allá de diferenciar el pago por contribución, no, realmente no creo que sea que va a suceder, por lo menos de cara a lo que les estoy contando en el plan que tiene la CRE, que hace poco presentado, no es tampoco considerado. Vale, perfecto, listo. Y ya esta última pregunta enfocada más al tema de compensación. Pues primero, ¿qué estrategias podrían ayudar a compensar la huella de carbono en el sector rural? Esto enfocado especialmente pues pequeños productores. Y segundo, no sé si ustedes lo mencionaron, pero frente al tema de los certificados, ¿qué costo tiene esto? Digamos que cómo se calcula ese valor que se le cobraría o si un productor está interesado en obtener estos certificados, ¿cómo es esta tarifa de precios? Vale, te respondo la primera. Sí, a ver, la limitante con ese tipo de certificaciones es que para poder acceder a los certificados de energía renovable, tiene que estar dentro de la misma red del punto de generación. Es decir, estamos hablando de una granja que no está conectada a la red nacional, como no creo que sea el caso, tendría que directamente colocar un proyecto de panel solar que produzca el 100% de su energía o que produzca el 50% y adicionalmente invertir en un proyecto forestal para que, digamos, que lo que siguen consumiendo energía convencional, lo que tengan, lo puedan compensar a través de otro mecanismo llamado bonos de carbono, que es directamente ya proyectos forestales, de reforestación, que ya es un mercado totalmente diferente. Si estamos hablando de una instalación, como estoy seguro que debe ser el caso, que está dentro de la red conectada nacional, esas certificaciones aplican sencillamente como un valor adicional a la factura de energía. No se le compra al mismo comercializador, a que tener muy claro que es una cosa va a ser la compra de mi energía, lo que yo pago por mi factura de mi servicio público, y otra cosa va a ser ese costo por los certificados. Los certificados suelen comprarse anualmente para el año vencido y pueden tener un costo aproximadamente entre los 4 a los 8 pesos por kilovatio hora, dependiendo de la fuente de generación. Entonces, en nuestro caso, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos nosotros? Pues ya Juan les contó, tenemos varios clientes muy diferentes. Entonces, lo que hacemos nosotros es tener
varios tipos de generadores, algunos que vendan a 3 pesos, otros que vendan a 2 pesos, otros que vendan a 5 pesos. Y lo que buscamos nosotros es tener toda esa agrupación y unificar para tener un solo precio para los clientes. Pero puede ser oscilar entre 4 a 8 pesos y a futuro puede llegar a ser más. Lo que se espera es que, bueno, la energía renovable igual es, por ejemplo, la no convencional es limitada y se espera que a futuro pues más compañías empiecen también a interesarse en ello y pueda hacer que, bueno, típica oferta y demanda, aumente el precio. Pero pues ya más o menos está oscilando por eso hoy en día. ¿Cómo se puede obtener? Bueno, pues hablo del caso Vertera con nosotros directamente, bueno, nos cuentan cuál es el caso, cuál es la energía que ustedes quisieran compensar y ahí podemos mirar cuál es el precio que podríamos entregarles. Y ya, pero es sencillamente buscar o un generador o un broker como nosotros para poder acceder a la certificación. Listo, perfecto, Germán. Bueno, ya yo creo que ya llegamos al final de esta charla. Por último, solamente me gustaría como de pronto que nos dieran como unas recomendaciones a nuestros productores y al sector. Si yo quiero empezar a trabajar frente al uso eficiente de la energía, a identificar, a cuantificar, ¿cuáles serían como esas recomendaciones que ustedes les darían a nuestros productores? Bueno, yo lo repito como una plana y a veces puedo ser monótono, pero es que la verdad es mi atención a sus consumos. Es la primera aproximación a la eficiencia energética y en sus hogares. No más, miren, hagan hoy, eso es nomás, vayan, hoy cojan el factor, y Estefanía, tú también hazlo, hagan esto. ¿Con quién vives, Estefanía? Qué Yo pena veo la pregunta. sola. Bueno, entonces, coge tu factura, bueno, coge tu factura y mira la factura. Y mira los consumos de los últimos 6 meses. ¿Listo? Entonces vas a decir, no sé, 120 kilovatios hora. Y hazlo el siguiente mes. No más. Solo no hagas nada más. Vas a ver qué empieza a suceder. Y en 3 meses nos dices si tu consumo bajó a 110. Bueno, viene diciembre, ¿no? Pero con los árboles, la iluminación. Pero lo mismo, en las industrias hagan lo mismo. Miren los consumos de energía, miren los consumos de energía. No más, solo miren el consumo de energía. Miren qué ha pasado, la tendencia, cuando pidan los consumos horarios, y no tiene que ser nada muy elaborado, miren los consumos semanales, empiecen con el consumo semanal. La semana pasada consumí 50.000 kilovatios hora, esta 43.000. ¿Por qué? Y empieza a suceder la magia, lo que yo llamo la magia del monitoreo, que es tener conciencia del consumo semanal, luego viene diario y finalmente, pues, entonces yo les digo, miren los consumos no mensuales, ¿sí? En el hogar sirve, pero el mensual, porque no tenemos otra data, pero en la industria empiecen a gestionar sus consumos semanales, arranquen por ahí, el consumo semanal, y empiezan a surgir las preguntas correctas, que les va a empezar a mirar esa relación entre el consumo o no. Y de repente, miren, hay errores, de verdad, nosotros por experiencia, una de cada 20, una de cada 30 facturas presenta errores, no es que las utilities nos quieran robar ni nada, no es así, pero pues se cometen errores, tienen muchos clientes y pues uno tiene que estar pendiente para reclamar. Las reclamaciones son importantísimas, miren, hay un estudio que hablaba de 1.8 billones en pesos de posibilidades de reclamación y los colombianos reclamamos entre 18.000 y 40.000 millones de pesos y las reclamaciones son justas y el operador de red pues también las acepta y normalmente no, pues lo está haciendo uno caer en cuenta de algún error que hay y es sencillo. Entonces, miren su consumo y ojo con lo que les están cobrando. Mucha atención, que eso no lo habíamos hablado, pero ojo con lo que les están cobrando, revísenlo, entren, hay maneras de mirar que esté aplicando bien las tarifas, el pago de los servicios públicos a veces es un acto de fe, energía, agua, gas, porque si vamos a un restaurante o a una tienda, uno mira lo que me vendieron y hace el cash flow, pero básicamente pues uno mira, ve una medida y ve una tarifa y paga, entonces también sean muy conscientes de la tarifa y del consumo que le están dando. Con eso arrancar y lo pueden hacer ya. Muy importante. Bueno, Juan Pablo y Germán, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. De verdad que fue muy interesante la charla. Esperamos que a los productores también les haya llegado ese mensaje tan importante que es empezar a medir. Si nosotros empezamos a medir, podemos controlar y podemos gestionar y pues a partir de allí pueden salir un montón de iniciativas, de cambios tecnológicos también
y de también de compensar y contribuir pues al medio ambiente, al planeta, ¿no? Frente al impacto que todos estamos generando. Muchas gracias a los dos. A ti, Un gusto, Estefanía, por la Estefanía, gracias a invitación. Un todos. gusto, Estefanía, de verdad, muchas gracias. Gracias a todos por el tiempo y bueno, nos cuentan en un futuro si hacemos una segunda sesión por allá en mayo, en junio, nos cuentan o nos felicitan o nos reclaman si no sirvió el ejercicio. ¿Listo? Estefanía, un gusto, Claro bienvenida a que nuestro sí. centro de control, estás cordialmente invitada. Muchas gracias y un buen día para todos. Bueno, Ya para muchas todos, muchas gracias. gracias. Buen día. Chao.